¿Te sientes cansado de luchar por todo con tus propias fuerzas, sin ver resultados? ¿Te has preguntado alguna vez si existe una forma de vivir sin tanta ansiedad y con la certeza de que no estás solo? A veces creemos que Dios está lejos, ocupado o que no escucha nuestras oraciones, pero la verdad es que Él siempre ha estado cerca, esperando que sueltes ese peso que te abruma y confíes plenamente en su amor. Hoy, en este mensaje, descubrirás que lo que tanto anhelas ya está preparado para ti. Solo necesitas relajarte, soltar las preocupaciones y abrir tu corazón para recibirlo. Aquí no encontrarás teorías complicadas ni promesas vacías. Encontrarás una invitación sincera a descansar en Dios, a experimentar la paz profunda que brota de saber que el Creador del universo cuida de ti. Mientras avances en estos capítulos, verás cómo la Biblia, con enseñanzas de Jesús y promesas divinas, puede transformarse en una fuente poderosa de esperanza y de milagros para tu vida cotidiana. Te animo a que comiences este viaje con una mente abierta y un corazón dispuesto a creer que el cambio es posible. Antes de continuar, quiero invitarte a declarar en voz alta: hoy suelto mis cargas, confío en la fidelidad de Dios y recibo sus bendiciones. Escribe o pronuncia estas palabras con fe, sabiendo que Él ya está obrando, incluso en lo que aún no ves. Comencemos este camino de transformación y descubramos juntos cómo lo que es tuyo está en camino. Número 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Hay días en los que el peso de la vida parece insoportable. Responsabilidades, preocupaciones, ansiedad. Corremos de un lado a otro tratando de controlar todo, sintiendo que si soltamos el ritmo, todo se derrumbará. Pero, ¿qué pasaría si en medio de esta lucha constante hubiera un lugar de descanso? Un refugio seguro donde el alma encuentra paz, donde la sobrecarga se aligera y el corazón deja de latir con desesperación. El Salmo 23 nos presenta esta imagen. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No es solo poesía, no es una simple metáfora, es una promesa real, una invitación a vivir de una manera diferente, a dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y aprender a descansar en el cuidado de Dios. Vivimos en un mundo que nos enseña a correr, a preocuparnos, a sostener todo con nuestras propias manos. La ansiedad es el pan de cada día, el insomnio se vuelve rutina y el estrés es casi un símbolo de éxito. Pero Dios nos ofrece algo diferente: delicados pastos y aguas de reposo. Un lugar donde el alma se aquieta, donde el temor pierde su fuerza y donde la paz no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable. Cuando Dios dice «nada me faltará», está haciendo una declaración profunda. No significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que en medio de ellos Él será suficiente. Significa que no importa cuán grande sea la necesidad, Dios es mayor. Que aunque los recursos parezcan limitados, Él es el dueño de todo. Que aunque el futuro sea incierto, su fidelidad nunca cambia. Pero hay un detalle clave. Esta paz, este descanso, no se encuentra en cualquier parte. Se encuentra en la presencia de Dios. Dice el versículo: el Señor es mi pastor, lo que implica una relación, una cercanía, una confianza constante. No se trata de acudir a Dios solo cuando estamos en crisis, sino de caminar con Él cada día, permitiendo que su voz nos guíe, que su amor nos sostenga y que su verdad nos calme. Los delicados pastos de los que habla el Salmo no son solo lugares físicos, sino momentos divinos de restauración. Es cuando, en medio del caos, Dios nos invita a hacer una pausa, a respirar, a recordar que no estamos solos.
Es cuando en la fatiga Él nos llena de nueva fuerza. Es cuando en la desesperanza nos recuerda que su gracia es suficiente. Las aguas de reposo representan ese estado de paz profunda que solo Dios puede dar. No es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una que permanece incluso cuando la tormenta arrecia. Es el tipo de paz que Jesús tenía cuando dormía en la barca en medio de la tempestad, mientras los discípulos entraban en pánico. Es la certeza de que, aunque todo se mueva alrededor, el corazón puede permanecer firme porque Dios sigue en control. Pero hay algo que a menudo nos impide experimentar este descanso: nuestra resistencia a soltar el control. Nos aferramos a nuestras preocupaciones, intentamos resolverlo todo por nosotros mismos, cargamos con pesos que no nos corresponden, y cuanto más luchamos, más cansados terminamos. El pastor nos está llamando a soltar, a confiar, a permitirle llevar nuestras cargas, pero a veces nos aferramos a ellas como si fueran parte de nuestra identidad. Tal vez hoy sea el momento de hacer un alto, de preguntarte por qué sigues llevando esa ansiedad en tu corazón, por qué insistes en resolverlo todo solo, por qué no le permites al pastor guiarte hacia el descanso. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentar la vida desde una nueva perspectiva, desde la certeza de que no caminas solo, de que hay un Dios que cuida de ti, que te ve, que te conoce y que ya ha preparado un lugar de paz para ti. Hoy, en este preciso instante, puedes tomar una decisión. Puedes seguir corriendo, luchando, cargando con más de lo que puedes soportar. O puedes soltar, confiar y recibir el descanso que Dios te ofrece. Puedes dejar de lado la ansiedad y permitir que su amor te envuelva. Puedes dejar de intentar controlar cada detalle y aprender a descansar en su soberanía. Dios te está llamando a los delicados pastos. Te está invitando a las aguas de reposo, no como una teoría bonita, sino como una realidad para tu vida. El pastor ya ha preparado el lugar. Ahora, la pregunta es, ¿te atreves a dejar que Él te lleve hasta ahí? Número 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27. Vivimos en un mundo donde la ansiedad parece haberse convertido en una sombra persistente que nos sigue a donde vayamos. Nos preocupa el futuro, nos atormenta el pasado y a veces incluso el presente se vuelve insoportable. Pero en medio de todo ese ruido interno, Dios nos hace una invitación clara y poderosa. Ven a mí, descansa, suelta la ansiedad, porque yo soy tu luz, tu salvación y tu fortaleza. No es una promesa vacía, no es una simple frase motivacional, es la verdad que puede cambiar completamente nuestra manera de enfrentar la vida. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que la oscuridad del miedo te envuelve? La incertidumbre, la preocupación por lo que pueda suceder, la sensación de no tener el control, es abrumador. Pero Dios se presenta como nuestra luz, como ese faro que disipa las sombras y nos muestra el camino. Cuando entras a una habitación oscura, lo primero que buscas es la luz. Sin ella, tropezarás, caminarás con inseguridad y cada sombra parecerá una amenaza. Así sucede con nuestra vida. Sin la luz de Dios, nos dejamos llevar por la angustia, por pensamientos negativos, por el miedo que nos paraliza. Pero cuando permitimos que su luz nos guíe, todo cambia. Su luz nos muestra la verdad, nos ayuda a ver más allá del miedo y nos recuerda que no estamos solos. Dios también es nuestra salvación. Y esto va mucho más allá de lo que muchas veces entendemos. No solo nos salva en un sentido eterno, sino que también nos rescata aquí y ahora de las cadenas de la ansiedad, del estrés y de las cargas emocionales que nos consumen. Él quiere salvarte de esos pensamientos que no te dejan dormir, de esa preocupación constante por el mañana,
de esa carga que llevas y que parece nunca aliviarse. Su salvación es integral, porque no solo se trata de lo que ocurre después de esta vida, sino también de la libertad que puedes experimentar hoy si decides confiar en Él. Pero aquí viene una de las partes más difíciles: soltar la ansiedad. Porque aunque Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza, muchas veces insistimos en tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestras inseguridades, como si soltar todo eso fuera un riesgo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces es más fácil preocuparse que confiar? Nos sentimos más seguros cuando tenemos el control, aunque ese control sea una ilusión que nos está desgastando. Pero Dios nos llama a hacer algo completamente diferente: soltar. No es fácil, lo sé, pero es necesario. Ahora bien, ¿cómo soltamos la ansiedad en la práctica? No basta con decir confío en Dios, si en el fondo seguimos atados al miedo. Soltar la ansiedad es un ejercicio diario. Requiere conciencia, requiere decisión. Es despertar cada día y entregarle a Dios nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras luchas. Es decirle: Señor, hoy elijo confiar en ti. No sé qué pasará, no tengo todas las respuestas, pero sí sé que tú eres mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Es un proceso, pero cada día que lo practicas, la carga se hace más ligera. Tal vez estés pensando: eso suena bien, pero yo ya he intentado confiar en Dios y sigo sintiendo ansiedad. Y aquí hay algo importante que recordar. Soltar la ansiedad no significa que nunca volverás a sentir miedo o preocupación. Significa que, cuando esos sentimientos lleguen, tendrás un lugar seguro al cual correr. Significa que, en lugar de quedarte atrapado en ese ciclo de angustia, podrás decir: Dios, aquí está mi carga, me rehúso a llevarla solo. Es un acto constante de entrega y confianza. Dios quiere que vivas en paz. No quiere que la ansiedad consuma tus días, ni que el miedo controle tus decisiones. Por eso, hoy te hace esta invitación: entrégame tu carga, suelta el miedo, confía en que yo tengo el control. No tienes que hacerlo solo, no tienes que seguir luchando con tus propias fuerzas. Yo soy tu luz, tu salvación y tu fortaleza. Así que la pregunta es: ¿estás dispuesto a soltar la ansiedad hoy? ¿Estás listo para dejar de luchar solo y empezar a vivir en la paz que Dios te ofrece? Su invitación está ahí, esperándote. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Número 3. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30, versículo 15. Vivimos en una era de velocidad, de ruido constante, de una carrera interminable por lograr más, ser más y hacer más. Pero en medio de todo ese frenesí, Dios nos ofrece algo completamente opuesto: una pausa, un momento de quietud donde nuestra alma puede ser restaurada. Su palabra dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 35. Es una invitación directa a detenernos, a descansar en Él y a descubrir que la verdadera fortaleza no nace del esfuerzo incesante, sino de la conexión con su presencia. El mundo nos dice que ser fuertes significa nunca parar, nunca dudar, nunca descansar. Nos enseñan que cuanto más hacemos, más valemos, que si frenamos, nos quedamos atrás, que si no estamos ocupados, estamos perdiendo el tiempo. Pero Dios tiene otra perspectiva. En su reino, la fortaleza no se encuentra en la agitación, sino en la quietud, no en la autosuficiencia, sino en la confianza, no en la prisa, sino en la pausa. Detenerse no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque detenerse implica confiar en que Dios sigue obrando, aun cuando nosotros no estamos en movimiento. Es aprender a descansar en su promesa, sabiendo que Él tiene el control incluso cuando nosotros soltamos el ritmo acelerado que el mundo nos impone.
¿Cuántas veces has sentido que aunque trabajas sin descanso, nunca es suficiente? Que incluso cuando haces todo lo que está en tu poder, el cansancio y la preocupación no desaparecen. Tal vez la clave no está en hacer más, sino en hacer menos, en detenerse y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La quietud es un espacio donde la voz de Dios se vuelve más clara. En medio del ruido de la vida, entre mensajes, correos electrónicos, noticias y expectativas, su voz a menudo se ahoga. Pero cuando elegimos pausar, cuando silenciamos el ruido del mundo y abrimos nuestro corazón, es allí donde escuchamos su dirección. Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente en el silencio del desierto. Elías escuchó la voz de Dios en un susurro apacible después de la tormenta. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar y renovar sus fuerzas antes de continuar con su misión. Si incluso el Hijo de Dios necesitaba pausas sagradas, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí hay algo clave. Detenerse no significa ser pasivo. No significa evadir responsabilidades o dejar que la vida pase sin hacer nada. La quietud de la que habla Dios no es un vacío, sino una pausa intencional, una decisión consciente de cambiar el enfoque de nuestras fuerzas humanas a su poder divino. Es una postura del corazón que dice: Señor, yo confío en ti. No tengo que llevar esta carga solo. No tengo que resolverlo todo por mis propias fuerzas. Me rindo ante ti y espero en ti. Hoy en día, la quietud es más difícil que nunca. Estamos bombardeados por información, por notificaciones constantes, por una cultura que glorifica la productividad y la hiperactividad. Pero si no aprendemos a pausar, nos desgastamos, perdemos claridad, perdemos propósito, perdemos nuestra conexión con Dios. Por eso es vital crear espacios de silencio en nuestro día a día, momentos donde podamos simplemente estar con Él, sin distracciones, sin presiones, sin apuros. Puedes empezar con algo simple: 5 minutos de pausa en tu día. Un momento donde apagas el teléfono, cierras los ojos y respiras profundamente en la presencia de Dios. Un momento donde simplemente le digas: aquí estoy, Señor. Háblame. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón dispuesto a escuchar. Y en ese pequeño espacio de quietud, descubrirás una fortaleza que no viene de ti, sino de Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una claridad que no se encuentra en el ruido, sino en el silencio. Dios te está llamando a detenerte, a confiar, a encontrar fortaleza en su descanso. No sigas corriendo sin dirección, no sigas luchando con tus propias fuerzas cuando Él ya ha prometido sostenerte. Hoy haz una pausa, encuentra un momento para estar con Él, porque en la quietud y en la confianza, ahí es donde tu verdadera fortaleza renace. Número 4. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? Números 23, versículo 19. A veces, esperar el cumplimiento de una promesa de Dios se siente como caminar en un desierto sin final. Oramos, confiamos, avanzamos, pero los días pasan, los meses corren, los años transcurren y aún no vemos lo prometido. Y ahí, en medio de la espera, la duda comienza a susurrar: ¿realmente Dios cumplirá lo que dijo? ¿O acaso me equivoqué al creer? Pero aquí está la verdad inquebrantable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, lo hará. Lo que ha prometido, lo ejecutará. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su propia palabra. El problema es que estamos acostumbrados a la inconstancia humana. Vivimos en un mundo donde las palabras cambian de un momento a otro, donde la gente promete y no cumple, donde lo que parecía seguro hoy, mañana ya no lo es. Promesas rotas,
compromisos incumplidos, sueños desvanecidos. Todo eso nos ha hecho desconfiados. Nos cuesta creer en algo que no vemos de inmediato. Y es por eso que muchas veces trasladamos esa misma desconfianza a Dios. Nos preguntamos si realmente Él hará lo que ha dicho, como si su fidelidad dependiera de nuestras circunstancias. Pero Dios no es como el hombre. Él no cambia, no olvida, no abandona. Su palabra es un decreto eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando Dios habla, no es simplemente información, es transformación. Su palabra no es solo una promesa, es una realidad en proceso de manifestación. Él dijo, hágase la luz, y la luz existió. Dijo que abriría el mar, y el mar se abrió. Prometió un Salvador, y Jesús vino al mundo. Cada palabra que sale de su boca es un acto de creación. Así que, si Dios te ha prometido algo, esa palabra ya está en movimiento, aunque aún no la veas. No está en duda si se cumplirá. La única pregunta es, ¿cuándo y cómo? Y aquí es donde la paciencia y la fe son puestas a prueba. Porque el tiempo de Dios no es como el nuestro. Lo que para nosotros parece una demora, para Él es un proceso necesario. Abraham esperó décadas para ver el nacimiento de Isaac. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Israel deambuló 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero en cada uno de esos casos, lo que Dios prometió se cumplió, sin fallar, sin errores, sin excepciones. La espera nunca es un fracaso, es una preparación. Dios no tarda, Dios perfecciona. Sin embargo, en la espera es fácil desesperarse. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones visibles. Pero a veces Dios nos lleva a un tiempo de aparente silencio porque quiere que aprendamos a confiar más en su palabra que en nuestras circunstancias. Y ahí está la clave. Confiar cuando nada parece moverse, creer cuando todo parece estancado, sostenernos en su fidelidad, incluso cuando el panorama dice lo contrario. Eso es fe. Y la fe es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Tal vez te has preguntado, ¿y si lo que estoy esperando no es realmente una promesa de Dios, sino solo un deseo personal? Es una pregunta válida, porque no todo lo que queremos es lo que Dios ha decretado para nosotros. Pero aquí está la diferencia. Las promesas de Dios siempre están alineadas con su palabra, con su propósito y con su gloria. No son meros caprichos humanos, sino declaraciones divinas que transforman vidas. Cuando una promesa es de Dios, trae paz incluso en la espera. No se basa en emociones pasajeras, sino en una convicción profunda de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mientras esperamos, tenemos una elección: desesperarnos o anclarnos en la esperanza. Porque la esperanza en Dios no es una ilusión, es una certeza. Es la seguridad de que Él no olvida, no abandona, no deja a medias lo que ha comenzado. Es el recordatorio de que, aunque no veamos el cumplimiento hoy, eso no significa que no esté en camino. La esperanza es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, sabiendo que la promesa de Dios no fallará. Hoy Dios te dice, si yo lo prometí, yo lo haré. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán difícil parezca, no importa lo que las circunstancias digan, su fidelidad es mayor que cualquier obstáculo. Su palabra es más fuerte que cualquier incertidumbre. Así que sigue creyendo, sigue confiando, porque lo que Dios ha hablado sobre tu vida, sin duda, se cumplirá en el momento exacto, de la manera perfecta y con una gloria mayor de la que puedes imaginar. Número 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, versículo 5. Nos aferramos al control como si nuestra vida dependiera de ello.
Queremos tener todo planificado, asegurarnos de que las cosas salgan como esperamos y evitar cualquier sorpresa desagradable. Pero, ¿cuántas veces ese deseo de control nos ha llevado a la frustración? ¿Cuántas veces hemos sentido que, a pesar de nuestros esfuerzos, las cosas siguen sin estar en nuestras manos? Porque la verdad es esta: nunca lo han estado, nunca lo estarán, y eso es una buena noticia. Dios nos dice en su palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. No dice, toma el control y hazlo tú mismo. No dice, preocúpate hasta que las cosas salgan bien. Dice, confía. Pero confiar implica soltar, y soltar es difícil. Nos gusta la sensación de tener el timón en nuestras manos, pero la realidad es que muchas veces, mientras más nos aferramos al control, más nos hundimos en la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Es como intentar sostener agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Soltar el control no es una renuncia a la responsabilidad, es una declaración de fe. Es reconocer que hay cosas que simplemente no dependen de nosotros y que es mejor dejarlas en las manos de quien sí tiene el poder de manejarlas, Dios. No es pasividad, es sabiduría, porque el control que creemos tener es, en el fondo, una ilusión. Podemos hacer planes, podemos esforzarnos, pero hay factores que jamás estarán bajo nuestra autoridad. Y cuando entendemos esto, en lugar de preocuparnos, nos liberamos. Piénsalo. ¿Qué te ha generado más ansiedad últimamente? ¿Es algo que realmente puedes cambiar o es algo que solo Dios puede resolver? Hay situaciones que requieren acción de nuestra parte, pero hay otras donde lo único que podemos hacer es confiar. Porque cuando seguimos insistiendo en hacerlo todo con nuestras fuerzas, terminamos agotados, frustrados y sin respuestas. Dios nunca nos diseñó para llevar esas cargas solos. Mira la promesa que viene después en este pasaje. Él hará. No dice, quizás lo hará. No dice, si todo sale bien, lo hará. Dice, Él hará. Es una afirmación absoluta. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, cuando soltamos el control, Dios actúa. Pero el problema es que a menudo queremos ver su intervención antes de confiar. Queremos que Él nos muestre cómo va a resolverlo antes de soltar nuestras preocupaciones. Pero la fe no funciona así. Primero confiamos, luego vemos su obra. Y no solo actuará, sino que su justicia y su propósito se manifestarán con claridad. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, en el momento perfecto, de la manera correcta, lo que hoy parece incierto será iluminado. Porque cuando dejamos que Dios dirija, Él trae claridad. Él nos muestra lo que antes no podíamos ver, nos da dirección, nos revela su voluntad. Pero aquí está el desafío. Confiar significa aceptar que su tiempo no siempre es el nuestro, y eso es difícil. Nos gusta tener respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios trabaja en procesos, y cada proceso tiene un propósito. A veces, el proceso de esperar nos enseña más que la respuesta misma, nos moldea, nos transforma, nos prepara. No es una demora, es un refinamiento. Porque Dios no solo está interesado en resolver la situación, sino en formar en nosotros un carácter que refleje su corazón. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que hoy necesitas soltar? ¿Qué es eso que has estado intentando manejar por tus propias fuerzas y que solo te ha causado estrés y preocupación? Tal vez es una relación, una oportunidad laboral, una decisión importante, una situación fuera de tu control. Hoy Dios te dice, déjamelo a mí, confía en mí, yo haré. Soltar el control no es perder, es ganar paz. Es dejar de vivir con el peso de lo que no podemos cambiar y empezar a vivir con la confianza de que Dios sí puede. Así que hoy
Toma un respiro profundo, suelta lo que no puedes manejar, entrega eso que te roba la tranquilidad y confía en que Dios, en su tiempo y a su manera, hará exactamente lo que ha prometido. Número 6. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3, versículo 11. El tiempo es una de las mayores fuentes de ansiedad para el ser humano. Queremos que las cosas sucedan ya, que las puertas se abran de inmediato, que las respuestas lleguen sin demora. Pero Dios opera en un calendario distinto al nuestro, uno que no siempre podemos entender, pero que siempre es perfecto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. No antes, no después, en su tiempo. Lo complicado es que, desde nuestra perspectiva, muchas veces lo hermoso parece tardar demasiado en llegar. Nos desesperamos cuando una promesa no se cumple en el plazo que imaginamos. Nos frustramos cuando oramos por algo con insistencia y no vemos resultados. Creemos que Dios está tardando, que quizás se ha olvidado de nosotros. Pero aquí está la verdad. Dios nunca llega tarde. Su tiempo no es lento, es exacto. Es el momento preciso en el que su obra se revela de la manera más completa, más poderosa y más transformadora. Nuestra naturaleza limitada nos hace querer ver el cuadro completo, pero solo tenemos piezas sueltas. Dios, en cambio, ve toda la imagen desde el principio hasta el fin. Él sabe lo que aún no podemos comprender, sabe por qué algunas cosas deben esperar y por qué otras deben llegar de inmediato. A veces, lo que interpretamos como un retraso es, en realidad, un tiempo de preparación. ¿Cuántas veces hemos recibido algo antes de estar listos y, en lugar de bendición, se ha convertido en carga? Dios no solo nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos en el momento en que mejor podemos recibirlo. Piensa en José, el hijo de Jacob. Recibió un sueño de parte de Dios, una promesa de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, pasó por años de esclavitud, injusticia y prisión. Desde la lógica humana, parecía que todo iba en la dirección opuesta a la promesa, pero en realidad, cada etapa era una pieza fundamental del plan. Dios estaba moldeando su carácter, preparándolo para gobernar, porque recibir la bendición sin estar preparado para ella no es bendición, es un peso imposible de sostener. Cuando finalmente llegó su momento, José no solo fue bendecido, sino que estaba listo para administrar la bendición con sabiduría. El problema es que vivimos en una sociedad obsesionada con la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, éxito sin proceso. Pero en el reino de Dios, el proceso es tan importante como la promesa. La espera no es un castigo, es una construcción. Cada día que parece demorado, en realidad es un día en el que Dios está obrando, puliendo, alineando circunstancias que aún no vemos. Por eso, la paciencia no es pasividad, es confianza. No es cruzarse de brazos y resignarse, sino seguir caminando con la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto. Esperar en Dios no significa hacer nada, significa estar listos para moverse cuando Él diga que es el momento. La fe no solo cree en la promesa, sino que confía en el proceso. Y cuando finalmente llega el momento, cuando Dios dice, ahora, todo encaja, todo cobra sentido. Lo que parecía tardanza se revela como preparación, lo que parecía pérdida se muestra como protección. Y nos damos cuenta de que si hubiéramos recibido lo que queríamos antes de tiempo, no lo habríamos disfrutado de la misma manera. Porque cuando Dios entrega algo en su tiempo, lo hace de manera completa, transformadora y perfecta. Así que hoy, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios?
Puedes soltar la ansiedad, el apuro, el deseo de control y descansar en la certeza de que su calendario es mejor que el tuyo. No importa cuánto hayas esperado, no importa si el proceso ha sido más largo de lo que imaginaste. Dios no ha olvidado lo que prometió, no se ha equivocado con los tiempos. Él está obrando incluso cuando no lo ves. Y cuando llegue el día señalado, verás que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Número 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 7. Esperar nunca es fácil. Cuando estamos en una temporada de incertidumbre, queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales visibles de que Dios está obrando. Pero la realidad es que muchas veces Dios nos lleva a un proceso donde la única opción es esperar, confiar y dejarnos moldear. Y aunque parezca que nada está sucediendo, lo cierto es que en la espera, Dios nos está transformando. La fe que no es probada no puede crecer. Es en el fuego de la incertidumbre donde nuestra confianza en Dios se refina. Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, pero para que el oro alcance su máxima pureza, necesita pasar por el fuego. Así sucede con nosotros. Las temporadas de espera son como el fuego refinador que quema lo innecesario, purifica lo que es valioso y nos prepara para lo que Dios tiene por delante. No es un castigo, es un proceso de crecimiento. El problema es que muchas veces confundimos la espera con el abandono. Pensamos que si Dios no responde en el tiempo que queremos, es porque se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Su trabajo más profundo a menudo sucede en lo invisible, en lo interno, en esas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas antes de recibir la promesa. Lo que parece un retraso, en realidad, es una preparación. Mira la historia de José. Recibió un sueño de parte de Dios cuando era joven, pero pasó años en la esclavitud y en la cárcel antes de ver su cumplimiento. A simple vista, parecía que su vida iba en la dirección opuesta a la promesa. Pero en cada etapa, Dios estaba formando su carácter, enseñándole administración, paciencia, humildad. Si José hubiera llegado al trono sin ese proceso, no habría tenido la madurez para manejar la responsabilidad que le esperaba. La espera no fue un castigo, fue su entrenamiento. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da promesas, pero antes de recibirlas, nos lleva a un proceso donde nuestro carácter es moldeado, donde aprendemos a depender completamente de Él. Porque la fe no se trata solo de recibir lo que queremos, sino de confiar en Dios incluso cuando la respuesta no ha llegado. Es aprender a decir, Señor, aunque no vea nada aún, sigo creyendo en ti. Aunque parezca que todo está en pausa, confío en que estás obrando en mi vida. Esperar en Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo de construcción. Es un tiempo donde Dios nos enseña a soltar el control, a confiar en su tiempo perfecto, a desarrollar paciencia y a fortalecer nuestra relación con Él. No es una espera pasiva, es una espera activa, donde seguimos avanzando, seguimos orando, seguimos creciendo, sabiendo que cuando llegue el momento correcto, Dios abrirá la puerta indicada. Y cuando llegue el día en que Dios diga ahora, todo tendrá sentido. Veremos cómo cada prueba, cada retraso aparente, cada lágrima, cada oración sin respuesta, estaba formando algo en nosotros. Veremos que lo que Dios tenía preparado era mucho más grande, más hermoso y más perfecto de lo que imaginábamos. Porque Dios nunca desperdicia una espera, nunca deja un proceso incompleto. Él es fiel, y lo que ha comenzado en nosotros lo perfeccionará en su tiempo.
Así que si hoy estás en una temporada de espera, no pierdas la fe. Dios no se ha olvidado de ti, no te ha dejado de lado. Él está obrando en lo profundo, refinando tu fe, preparándote para algo que ahora no puedes ver, pero que cuando llegue el momento será glorioso. Mantente firme, confía, porque lo que Dios ha prometido se cumplirá. Y cuando lo haga, entenderás que todo este tiempo de espera no fue en vano. Fue el fuego que te transformó. Número 8. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. La preocupación por el futuro es una carga que todos, en algún momento, hemos llevado. Nos preocupamos por el dinero, por el alimento, por nuestras familias, por lo que vendrá mañana. La incertidumbre nos persigue y en nuestra humanidad buscamos la seguridad en lo tangible, en lo que podemos ver y controlar. Pero Dios nos da una promesa que va más allá de nuestras limitaciones. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No es una posibilidad, es una certeza. No dice que suplirá algunas cosas, sino todo lo que nos falta. Y no según nuestras expectativas limitadas, sino según sus riquezas en gloria. Aquí está la clave. La provisión de Dios no está basada en la economía del mundo, ni en nuestras habilidades, ni en lo que parece lógico. Su provisión está basada en su gloria, en su naturaleza abundante, en el hecho de que Él es el dueño de todo. No hay escasez en el reino de Dios. Mientras el mundo nos enseña a preocuparnos por la falta, Dios nos invita a confiar en su suficiencia. Pero confiar en la provisión de Dios no significa cruzarnos de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Significa vivir con la certeza de que, al caminar en obediencia, Él proveerá todo lo necesario para cada paso. Fíjate que el versículo dice, en Cristo Jesús. La provisión de Dios no es arbitraria, está alineada con su propósito en nuestras vidas. Él provee lo que necesitamos, no siempre lo que queremos, porque su enfoque no es solo nuestro bienestar material, sino nuestro crecimiento espiritual. Él nos da lo que necesitamos para cumplir su llamado, para fortalecer nuestra fe, para aprender a depender de Él. A veces, la provisión de Dios llega de maneras inesperadas. Mira la historia del pueblo de Israel en el desierto. No tenían comida, pero Dios envió maná del cielo. No tenían agua, pero Dios hizo brotar agua de la roca. No tenían dirección, pero Dios les guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. En cada necesidad, Dios demostró que Él es suficiente. Pero aquí está lo interesante. El maná caía cada día. No cayó una vez para que acumularan, sino diariamente para que aprendieran a depender de Dios y confiar en su provisión continua. Esa sigue siendo la lección para nosotros hoy. Muchas veces queremos que Dios nos dé toda la provisión de una vez, para sentirnos seguros, para no depender más de Él. Pero Dios nos enseña a confiar en Él día a día, a vivir con la fe de que mañana también proveerá. ¿Cuántas veces nos ha sostenido en momentos donde pensábamos que no había salida? ¿Cuántas veces hemos visto su mano en situaciones donde no había otra solución? Y si lo hizo antes, ¿por qué dudar de que lo hará otra vez? Pero hay algo más. La gratitud activa la provisión. Cuando reconocemos lo que Dios ya ha dado, abrimos espacio para recibir más. La queja cierra puertas, pero la gratitud las abre. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. No esperó a ver el milagro para agradecer. Agradeció antes, confiando en la provisión del Padre, y eso cambió todo. Dios nos ha llamado a vivir en una mentalidad de abundancia, no de escasez. No significa que siempre tendremos lujos o todo lo que queramos, sino que nunca nos faltará lo esencial. La escasez
No es la ausencia de recursos, es la ausencia de confianza en Dios. Cuando creemos en su provisión, vivimos con paz, sabiendo que, aunque no veamos la respuesta aún, Él ya ha preparado todo. Así que hoy, suelta la preocupación y abraza la certeza de que Dios suplirá lo que te falta. No te enfoques en la falta, enfócate en su fidelidad. No vivas en ansiedad por el futuro, vive en la seguridad de que Dios ya está allí, preparando todo lo que necesitas, porque su promesa sigue en pie. Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número 9. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Nuestra mente es un campo de batalla. A diario, pensamientos de duda, temor, inseguridad y desánimo intentan tomar el control. Nos bombardean con preguntas como: ¿y si no funciona? Zrenia, ¿y si Dios no responde? Swing, ¿qué tal si fracaso? Swing, ¿qué pasa si todo sale mal? Es una lucha constante, pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. En Corintios, la palabra nos dice que debemos derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no podemos permitir que cualquier idea gobierne nuestra mente. Debemos someter cada pensamiento a la verdad de Dios. El problema es que muchas veces no reconocemos la guerra que se libra en nuestra mente. Aceptamos pensamientos negativos como si fueran normales, sin darnos cuenta de que están robando nuestra paz y desviándonos del propósito de Dios. Pero no podemos luchar contra un enemigo que no reconocemos. Es por eso que el primer paso para ganar esta batalla es identificar cuáles son los pensamientos que nos están afectando. ¿Qué ideas vienen a tu mente cuando enfrentas un desafío? ¿Cómo reaccionas mentalmente cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué pensamientos predominan en tu día a día? A menudo, las mentiras del enemigo se disfrazan de lógica y realidad, pero cualquier pensamiento que contradiga la verdad de Dios debe ser derribado. La Biblia nos enseña que nuestra mente no es solo un espacio pasivo donde ocurren pensamientos al azar. Es un terreno que podemos cultivar, fortalecer y transformar. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no debemos pensar como piensa el mundo. No debemos permitir que la negatividad y la desesperanza dicten nuestra vida. En su lugar, debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios y renovar nuestra forma de pensar. Derribar pensamientos negativos no es algo automático. Es un proceso, es una batalla que requiere disciplina y decisión diaria. No podemos detenernos en el primer pensamiento de duda o temor que llegue a nuestra mente. Debemos entrenarnos para reemplazarlo inmediatamente con la verdad de Dios. Cuando la ansiedad dice, no sé qué va a pasar, la palabra de Dios responde: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando el miedo susurra, no eres suficiente, Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la inseguridad te dice que nunca vas a superar tu situación, Dios responde: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Hablar la palabra de Dios es una de las armas más poderosas contra los pensamientos negativos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo ni permitió que las mentiras tomaran espacio en su mente. Él respondió con la Escritura: escrito está. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra como su arma, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? No podemos derrotar los pensamientos de temor con más temor, ni las dudas con más dudas.
debemos hablar la verdad de Dios sobre nuestra vida, incluso cuando no lo sintamos. El entorno que nos rodea también influye en nuestra batalla mental. Lo que escuchamos, lo que vemos, las conversaciones en las que participamos, todo esto alimenta nuestra mente. Si constantemente estamos expuestos a mensajes de derrota, miedo y desesperanza, será difícil mantener una mentalidad de fe. Es por eso que la Biblia nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Nuestra mente es como un jardín. Lo que sembramos en ella determinará lo que crecerá. Si sembramos temor y duda, cosecharemos ansiedad. Pero si sembramos fe, verdad y esperanza, cosecharemos paz y confianza en Dios. La comunidad es otra herramienta clave para ganar la batalla de la mente. Rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos recuerden las promesas de Dios es esencial. A veces, cuando estamos luchando con pensamientos negativos, necesitamos que alguien nos ayude a ver la verdad que no podemos ver por nosotros mismos. Una palabra de ánimo, un versículo compartido en el momento preciso, una oración en medio de la tormenta, pueden hacer la diferencia entre rendirse o seguir adelante. No estamos llamados a pelear solos. Dios nos ha dado hermanos y hermanas en la fe para apoyarnos en la batalla. Hoy la pregunta es, ¿qué pensamientos necesitas derribar? ¿Qué mentiras han estado limitando tu vida? ¿Qué temores te han mantenido paralizado? No puedes permitir que el enemigo tenga acceso libre a tu mente. Es hora de tomar autoridad y alinear cada pensamiento con la verdad de Dios. No eres lo que tus pensamientos negativos dicen de ti. Eres lo que Dios dice que eres. No estás solo en esta batalla. Dios te ha dado armas espirituales poderosas para vencer. Así que hoy, comienza a hablar la palabra, renueva tu mente y conquista cada pensamiento con la verdad de Cristo. La victoria en tu mente es el primer paso para la victoria en tu vida. Número 10. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, versículo 11. A veces sentimos que estamos caminando a ciegas. Las decisiones que enfrentamos nos abruman y nos preguntamos, ¿estoy en el camino correcto? ¿Cómo sé si es Dios quien me está guiando o si solo es mi propia voz? En medio de esa incertidumbre, Jeremías nos recuerda una verdad fundamental. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, planes de bien y no de mal, con un futuro lleno de esperanza. Él no nos ha dejado solos en este camino, nos ha dado señales, direcciones y promesas que nos guían, pero para reconocerlas necesitamos aprender a escuchar, a discernir y a confiar en su dirección. Dios no improvisa. Desde antes de que naciéramos, Él ya tenía un propósito trazado para cada uno de nosotros. No somos producto del azar, y nuestras vidas no están sujetas a la suerte o al destino incierto. Cada paso que damos, cada puerta que se abre o se cierra, cada oportunidad y cada desafío forman parte de un diseño divino que nos lleva a su propósito. Pero el problema es que muchas veces queremos verlo todo de inmediato. Queremos que Dios nos dé un mapa detallado con cada paso perfectamente trazado. Sin embargo, Dios no nos revela todo de una vez. Nos guía paso a paso. Nos invita a confiar en Él sin necesidad de tener todas las respuestas por adelantado. Las señales del camino no siempre son obvias. A veces, esperamos que Dios nos hable con una voz audible o que nos envíe una confirmación espectacular. Pero la mayoría de las veces, su dirección viene en formas más sutiles. Una palabra en la Escritura que resuena en nuestro corazón, una conversación inesperada con alguien que nos da una respuesta, una paz interna que sentimos al tomar una decisión, una puerta que se abre o se cierra en el momento preciso. Dios habla,
pero debemos aprender a escucharlo, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma, atentos a su dirección en los detalles cotidianos de nuestra vida. Es fácil confundir nuestros deseos con la voz de Dios. A veces queremos algo con tanta intensidad que interpretamos cualquier circunstancia como una señal de que Dios nos lo está concediendo. Es por eso que debemos aprender a distinguir entre nuestras emociones y la verdadera guía del Señor. ¿Cómo sabemos si algo viene realmente de Dios? Hay 3 pruebas clave: la coherencia con su palabra, la paz en nuestro espíritu y la confirmación a través de múltiples fuentes. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga su palabra. Si una decisión nos deja en ansiedad o inquietud, probablemente no sea su dirección. Y muchas veces, Dios confirma su guía a través de la repetición. Un mensaje que escuchamos varias veces, personas que nos dicen lo mismo sin haberlo planeado. Una idea que se repite en diferentes contextos. Cuando Dios quiere dirigirnos, nos da paz. No significa que todo será fácil o que no habrá desafíos, pero hay una seguridad interna que nos dice que estamos en el camino correcto. Esa paz no es ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios está con nosotros en el proceso. En cambio, cuando nos alejamos de su voluntad, sentimos inquietud, confusión y un peso en el corazón que nos indica que algo no está bien. Escuchar la voz de Dios es aprender a reconocer esta paz como un faro que ilumina nuestro camino. El orgullo puede ser un obstáculo para recibir la dirección de Dios. A veces, ya tenemos una idea fija de lo que queremos y buscamos solo confirmaciones que respalden nuestra decisión. Pero Dios no siempre nos guía hacia lo que esperamos. Su camino puede ser diferente de nuestro plan, y necesitamos humildad para aceptar su dirección, incluso cuando contradice nuestras expectativas. Hay momentos en los que Él nos dice, espera, cuando queremos avanzar rápido, y momentos en los que nos empuja a dar un paso de fe, cuando preferiríamos quedarnos en nuestra zona de confort. La verdadera fe no es pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, sino rendirnos a los suyos, confiando en que su camino es mejor. Dios también usa a otras personas para guiarnos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utilizó profetas, líderes y consejeros sabios para dar dirección a su pueblo. Hoy, también pone en nuestro camino mentores, pastores, amigos en la fe que pueden ayudarnos a discernir su voluntad. No estamos llamados a caminar solos. Cuando tenemos dudas, buscar consejo en personas maduras espiritualmente nos puede dar la claridad que necesitamos. Si hoy sientes que no sabes qué hacer, si te encuentras en un punto en el que necesitas dirección, Dios ya tiene una respuesta para ti. Pero en lugar de apresurarte o tomar decisiones impulsivas, haz una pausa. Ora, escucha, examina las señales que Dios te ha estado mostrando. Pregunta, ¿esta decisión está en línea con la palabra de Dios? ¿Me da paz? ¿He recibido confirmación de diferentes maneras? Y si la respuesta no llega de inmediato, no te desesperes. Dios siempre guía a sus hijos en el momento perfecto. Hoy te invito a hacer algo diferente. En lugar de enfocarte en lo que no sabes, enfócate en lo que sí sabes. Dios es bueno, tiene un plan para ti, y sus pensamientos son de paz y bienestar. Confía en que Él ya está orquestando cada detalle. Su guía no es un misterio inalcanzable, es una promesa segura. Abre tu corazón, afina tu oído espiritual y sigue las señales que Él ha puesto en tu camino. Número 11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Recibir es un arte. No se trata solo de estar dispuesto a recibir bendiciones, sino de estar preparado para hacerlo. Muchas veces pedimos a Dios cosas grandes,
Pero cuando llega el momento de recibirlas, nos encontramos con dudas, temores o inseguridades que nos impiden abrazarlas plenamente. ¿Por qué? Porque recibir implica creer que somos dignos de lo que Dios nos quiere dar. Y muchas veces cargamos con la mentalidad de escasez, con la sensación de que no merecemos algo bueno o con el miedo a la responsabilidad que viene con la bendición. La Biblia nos dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa que en Cristo no solo tenemos la capacidad de enfrentar dificultades, sino también de recibir con confianza lo que Dios nos ha preparado. Ser bendecido también requiere fortaleza. A veces pensamos que recibir es pasivo, pero en realidad recibir requiere preparación, disposición y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Dios no solo quiere darte algo, quiere capacitarte para manejar lo que te da. Si Él te bendice con recursos, es para que los administres sabiamente. Si te da oportunidades, es para que las aproveches con valentía. Si te da una respuesta, es para que camines en ella con fe. La fortaleza que viene de Cristo no solo nos ayuda a resistir en tiempos difíciles, sino que nos permite avanzar con confianza cuando las puertas se abren. Uno de los mayores obstáculos para recibir es el miedo. Miedo al cambio, miedo a la responsabilidad, miedo a lo desconocido. Queremos bendiciones, pero cuando llegan nos cuestionamos. ¿Y si no sé manejarlo? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no estoy preparado? Pero aquí es donde la palabra nos recuerda que no es por nuestra fuerza, sino por la de Cristo. No se trata de si eres lo suficientemente bueno o si tienes la capacidad en tus propias fuerzas. Se trata de confiar en que Dios ya te ha equipado con todo lo necesario para recibir y manejar lo que Él ha destinado para ti. Otro obstáculo es la mentalidad de escasez. A veces vivimos con la sensación de que nunca hay suficiente. No hay suficiente dinero, suficiente amor, suficiente tiempo, suficiente capacidad. Pero la mentalidad del reino no es de escasez, sino de abundancia. Jesús multiplicó los panes y los peces, no porque hubiera suficiente, sino porque había una fe que confiaba en la provisión de Dios. Dios no es un Dios de carencia, es un Dios de plenitud. Y cuando vivimos con esta mentalidad, abrimos nuestro corazón a recibir sin miedo y con gratitud. Pero recibir también es un acto de humildad. Hay quienes no pueden recibir porque el orgullo se interpone. Creen que deben hacerlo todos solos, que aceptar ayuda es una señal de debilidad. Pero Dios nos diseñó para depender de Él y para bendecirnos unos a otros. Cuando rechazamos lo que Dios nos quiere dar por orgullo, nos cerramos a su provisión. No se trata de ser autosuficientes, sino de reconocer que toda buena dádiva viene de Dios y que recibir es parte de nuestra relación con Él. También debemos entender que recibir no significa que todo será fácil o instantáneo. A veces la bendición llega en forma de proceso, de aprendizaje, de pequeños pasos que nos llevan a algo mayor. Pero si no estamos atentos, podemos menospreciar lo que Dios ya nos está dando porque estamos esperando algo más grande o diferente. La gratitud nos ayuda a reconocer las bendiciones, incluso en sus formas más pequeñas. Cuando somos fieles con lo poco, Dios nos confía más. Por eso, si hoy sientes que hay algo que Dios quiere darte, pero no sabes cómo recibirlo, haz una pausa y examina tu corazón. Pregúntate, ¿estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí? ¿Estoy confiando en su fortaleza y no en mis propias fuerzas? ¿Estoy abierto a su provisión, sin miedo, sin orgullo, sin mentalidad de escasez? Dios quiere derramar bendiciones sobre ti, pero es necesario que prepares tu corazón para recibirlas. Hoy te invito a cambiar tu mentalidad, a declarar que en Cristo tienes la fortaleza para recibir y administrar todo lo que Dios te quiere dar.
a abrir tus manos y tu corazón con gratitud, sabiendo que Dios es un Padre bueno que da a sus hijos lo mejor en el momento perfecto. Recibir no es solo un derecho, es un acto de fe. Y cuando confías en que Dios es quien te fortalece, puedes caminar con seguridad en cada bendición que Él pone en tu vida. Número 12. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. La paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza que tenemos en Dios. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nuestro primer instinto es tratar de resolverlo todo por nosotros mismos. Nos llenamos de ansiedad, buscamos respuestas inmediatas, intentamos controlar lo incontrolable. Pero la palabra nos enseña algo diferente. La paz no viene de encontrar soluciones, sino de fijar nuestra mente en aquel que ya tiene todas las respuestas. Isaías nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios no promete ausencia de tormentas, pero sí paz en medio de ellas. Es fácil sentir tranquilidad cuando todo está en orden, cuando las cosas marchan bien y no hay problemas a la vista. Pero, ¿qué pasa cuando el diagnóstico médico es preocupante? ¿Qué sucede cuando las cuentas no cuadran? Cuando hay incertidumbre en el futuro, cuando el dolor toca la puerta. Es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Es ahí donde descubrimos si nuestra paz depende de las circunstancias o de la presencia de Dios en nuestra vida. El versículo dice que Dios guardará en completa paz. Es una promesa de protección. Dios es un guardián que vigila tu corazón y tu mente, impidiendo que la ansiedad y el miedo tomen el control. Pero hay una condición. Nuestro pensamiento debe perseverar en Él. No es un acto pasivo, no es simplemente esperar que la paz llegue por sí sola. Es un esfuerzo intencional, un ejercicio espiritual. Cuando las preocupaciones aparecen, en lugar de permitir que dominen nuestra mente, debemos redirigir nuestro enfoque a Dios, recordar su fidelidad, sus promesas, su amor inquebrantable. Esto nos lleva a la clave del versículo, la confianza. La paz de Dios no es el resultado de ignorar la realidad ni de hacer como si los problemas no existieran. Es el fruto de confiar en que Dios está en control. Cuando confiamos, dejamos de luchar contra lo inevitable, dejamos de angustiarnos por lo que no podemos cambiar. Descansamos en la certeza de que Dios está obrando, aunque no veamos la solución de inmediato. La confianza nos permite respirar profundo y soltar el peso que llevamos, porque sabemos que Dios lo carga por nosotros. Pero, ¿cómo cultivamos esa paz? La respuesta está en lo que permitimos que llene nuestra mente. Si alimentamos nuestra mente con temor, ansiedad, noticias negativas y pensamientos pesimistas, la paz nunca tendrá espacio en nuestro interior. En cambio, si nos rodeamos de la palabra de Dios, si meditamos en sus promesas, si oramos con fe, y practicamos la gratitud, estamos creando un ambiente interno donde la paz puede florecer. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso en la tormenta. Sus discípulos estaban aterrados mientras las olas golpeaban la barca, pero Jesús dormía. ¿Cómo podía dormir en medio del caos? Porque su confianza estaba completamente puesta en el Padre. No importaba cuán fuerte fuera la tormenta, Jesús sabía que no estaba solo, que nada escapaba del control de Dios. Y cuando despertó, no solo calmó las aguas, sino que les hizo una pregunta clave. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. La fe y la paz están conectadas. A mayor fe, mayor paz. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de enfocarnos en ellos y empezamos a enfocarnos en Dios. La fe nos recuerda que Dios sigue obrando, aunque nuestros ojos no lo vean.
Nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a ver cada situación desde el lente de la confianza en su propósito. Hoy, tal vez estás enfrentando una tormenta en tu vida. Tal vez hay incertidumbre, preocupaciones o temores que están robando tu paz. Pero Dios te invita a fijar tu mente en Él, a confiar en que su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. Pregúntate, ¿dónde está mi enfoque? ¿En el problema o en la fidelidad de Dios? ¿En la ansiedad o en la promesa de que Él me guardará en completa paz? Dios quiere darte una paz que no se puede explicar con lógica humana. Una paz que trasciende los problemas y las preocupaciones. Una paz que es un refugio en medio de la tormenta. Y esa paz está disponible hoy para ti, si decides confiar en Él. Así que respira profundo, entrega tus cargas a Dios y descansa en la seguridad de que Él te guarda, te sostiene y te dará la victoria en su tiempo perfecto. Número 13. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículo 17. La fe es el motor que nos impulsa en la vida cristiana. No es un sentimiento pasajero ni una emoción momentánea. Es una convicción firme, una certeza que nos permite avanzar incluso cuando no vemos el camino con claridad. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice que el justo vivirá por lo que siente, por lo que entiende o por lo que ve. Dice que vivirá por febrero, y esta fe no es estática, es un proceso de crecimiento, un avance constante donde Dios nos lleva de fe en fe. La fe no solo se activa en tiempos de crisis, es un estilo de vida. Hay quienes buscan la fe solo cuando todo parece ir mal, pero el llamado de Dios es a caminar diariamente en fe. Es confiar en su plan, depender de su guía y actuar conforme a su dirección, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. La fe no es una opción para el creyente, es su forma de vida. Es lo que nos mantiene firmes en las promesas de Dios y nos permite ver milagros donde otros solo ven imposibles. A lo largo de la vida enfrentamos montañas, situaciones que parecen inamovibles, problemas que parecen imposibles de resolver, sueños que parecen demasiado lejanos. Pero Jesús nos enseñó que con fe podemos mover montañas, no porque tengamos un poder especial, sino porque la fe nos conecta con el Dios Todopoderoso, aquel para quien nada es imposible. La pregunta es, ¿estamos activando esa fe? ¿Estamos declarando con certeza lo que Dios ha prometido? ¿O estamos permitiendo que la duda y el temor nos paralicen? La fe auténtica no es solo pensar en positivo. No se trata de una actitud optimista sin fundamento. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. No se trata de decir todo saldrá bien sin razón, sino de declarar lo que Dios ya ha dicho y vivir conforme a esa verdad. El pensamiento positivo puede motivarnos momentáneamente, pero solo la fe basada en la palabra nos sostiene en el tiempo y nos lleva a ver transformaciones reales. Uno de los mayores enemigos de la fe es la duda. La duda es la voz interna que nos dice, ¿y si Dios no responde? ¿Y si no es su voluntad? ¿Y si no soy digno de recibir esto? Pero la duda no proviene de Dios. La duda es el arma que el enemigo usa para robarnos la confianza y frenar nuestro avance. Cuando permitimos que la duda gobierne, dejamos de orar con convicción, dejamos de actuar con firmeza y empezamos a titubear en las promesas de Dios. Pero la fe nos recuerda que Dios es fiel, que su palabra es inmutable y que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Las palabras tienen poder. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso, lo que declaramos tiene un impacto directo en nuestra fe.
Si constantemente hablamos derrota, escasez y temor, estamos debilitando nuestra fe y reforzando la duda. Pero si declaramos la palabra de Dios, si proclamamos sus promesas, estamos fortaleciendo nuestra fe y abriendo la puerta para que su poder se manifieste. Dios nos ha dado autoridad para hablar a las montañas y ordenarlas moverse. Pero esa autoridad solo se activa cuando hablamos con fe. Cada uno de nosotros tiene montañas que deben ser movidas. Tal vez es una enfermedad, una situación financiera, una relación rota, un sueño que parece imposible. Pero Dios nos dice hoy, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino su autenticidad. Una fe pequeña pero genuina puede mover lo que parece inamovible. Para desarrollar una fe que mueve montañas, es clave mantener una relación constante con Dios. La fe no se fortalece en la teoría, sino en la práctica. Se nutre en la oración, en la meditación de la palabra, en la obediencia diaria. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más fuerte será nuestra fe. No se trata solo de pedirle milagros, sino de conocer su corazón, de alinear nuestros deseos con su voluntad, de aprender a confiar en su tiempo y en su forma de obrar. Hoy, Dios te invita a dar un paso de fe, a identificar la montaña en tu vida y a declararle con autoridad que se mueva, a confiar en que, aunque no veas la solución de inmediato, Dios ya está obrando, a creer que la justicia de Dios se revela de fe en fe, lo que significa que cada desafío es una oportunidad para crecer, para ver su gloria y para experimentar su poder de una manera más profunda. No permitas que la duda te detenga, no dejes que el temor te paralice. Activa tu fe, declara la palabra, avanza con convicción. Hoy decide vivir una fe que no solo espera resultados, sino que los produce. Una fe que transforma, que abre puertas, que mueve montañas. Número 14. Acuérdate de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primera de Crónicas 16, versículo 12. Dios no solo obra en el presente, su fidelidad es un hilo que teje toda nuestra historia. A lo largo de nuestras vidas hay momentos donde sentimos su intervención de manera clara y poderosa. Sin embargo, cuando enfrentamos nuevas pruebas, es fácil olvidar lo que Él ya ha hecho. Es por eso que en Crónicas se nos da un mandato claro. Acuérdate de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. No es una simple sugerencia, es una clave para mantener firme nuestra fe y para recordarnos que el Dios que obró en el pasado sigue siendo el mismo hoy. Recordar es un acto de fe. Es una manera de anclar nuestra confianza en lo que Dios ya ha hecho y usarlo como una base para lo que creemos que Él hará. Cuando enfrentamos una prueba, nuestra mente tiende a enfocarse en el problema y a olvidar las soluciones que Dios ya nos ha dado antes. Pero cuando nos detenemos a recordar, cuando hacemos memoria de las veces en que Dios nos ha rescatado, provisto y guiado, algo sucede en nuestro interior. Nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se renueva y nuestra confianza se reafirma. Hay diferentes formas en las que Dios nos ha mostrado su fidelidad. A veces es a través de milagros evidentes, otras veces en pequeños detalles que al mirar atrás cobran un sentido profundo. Puede haber sido una provisión inesperada en un momento de necesidad, una puerta que se abrió cuando parecía no haber salida, una sanidad que llegó cuando todo parecía perdido. Cada uno de estos testimonios son anclas que nos recuerdan que Dios sigue siendo el mismo y que su poder no ha disminuido. La memoria espiritual no es pasiva, es una disciplina activa.
No se trata solo de esperar que los recuerdos lleguen a nuestra mente de manera espontánea, sino de intencionalmente traerlos al presente. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a levantar piedras de memoria cada vez que realizaba un milagro importante. Estas piedras servían como testimonio para futuras generaciones, para que cada vez que alguien preguntara qué significaban, se les recordara lo que Dios había hecho. Hoy, nuestras piedras de memoria pueden ser testimonios escritos en un diario espiritual, conversaciones en las que compartimos nuestras experiencias con otros, o simplemente un tiempo de reflexión donde repasamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Compartir testimonios no solo fortalece nuestra fe, sino que edifica a otros. Hay personas que están pasando por situaciones similares a las que ya hemos enfrentado y necesitan escuchar que Dios es fiel. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Cuando testificamos, estamos proclamando que Dios sigue obrando, que Él no ha cambiado y que su amor sigue activo en nuestras vidas. La Biblia está llena de testimonios de la fidelidad de Dios. Desde Abraham, quien vio cumplida la promesa de un hijo cuando todo parecía imposible, hasta los discípulos, que fueron testigos de la resurrección de Jesús y vieron cómo su fe transformó el mundo. Estos relatos no son solo historias del pasado, son evidencias de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él fue fiel con ellos, será fiel contigo también. Cuando recordamos la fidelidad de Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en el Dios que tiene el control. En lugar de temer el futuro, lo enfrentamos con la certeza de que el mismo Dios que nos sostuvo antes, lo hará otra vez. No importa qué desafío estés atravesando hoy, hay algo en tu pasado que testifica que Dios es fiel. Y si Él lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Hoy te invito a hacer un ejercicio práctico. Tómate un momento para recordar un testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Escríbelo, compártelo con alguien o simplemente repásalo en tu mente. Agradece a Dios por lo que ha hecho y permite que ese recuerdo sea el combustible que fortalezca tu fe para lo que viene. Porque la fidelidad de Dios no es solo parte de tu pasado, sino la garantía de tu futuro. Número 15. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91. Has recorrido un camino de aprendizaje, descubrimiento y transformación. Cada paso de este proceso ha sido un llamado a soltar lo que no puedes controlar, a confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios y a recibir con gratitud las bendiciones que Él ha preparado para ti. Pero ahora llegamos a la pregunta final: ¿qué harás con todo esto? El Salmo 91 nos ofrece una imagen poderosa de lo que significa vivir bajo la protección y el amor de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este pasaje no solo describe un estado de refugio, sino una decisión consciente: habitar, permanecer, confiar. Dios nos ofrece seguridad, pero somos nosotros quienes elegimos vivir dentro de esa promesa. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa encontrar un refugio en su presencia, un lugar donde las tormentas no nos destruyen y donde la paz supera el miedo. Pero no es un refugio temporal, no es algo a lo que acudimos solo en tiempos de crisis, sino un estilo de vida. Dios no quiere ser solo un salvavidas en medio de la tormenta, sino la roca firme sobre la que construyes tu vida. Decir que Dios es nuestra esperanza y fortaleza no es un simple acto de palabras, sino una declaración de fe. Es afirmar con convicción que no importa lo que enfrentes, Él sigue en control.
Es proclamar que su amor es más grande que cualquier incertidumbre y que su poder es suficiente para sostenerte en todo momento. Es decidir cada día que en lugar de ser dominado por la preocupación, descansarás en su soberanía. Confiar en Dios no es un acto pasivo, es una postura activa. Requiere soltar el control, pero también implica tomar decisiones basadas en su verdad. No se trata solo de esperar que Dios obre, sino de vivir con la certeza de que ya está obrando. Es caminar con la seguridad de que aunque no veas la respuesta de inmediato, su plan sigue en marcha y su fidelidad nunca falla. La protección divina no significa ausencia de problemas, pero sí garantía de su presencia en cada batalla. Vivir bajo su sombra es saber que aunque el mundo sacuda a tu alrededor, nada podrá arrancarte de su mano. Es entender que las tormentas pueden ser fuertes, pero nunca más fuertes que su amor. Es aprender a ver los desafíos como oportunidades para conocer su poder en nuevas dimensiones. Pero la clave de todo está en la relación personal. El versículo dice, «Mi Dios, ¿en quién confiaré?». No habla de un Dios lejano, sino de un Dios cercano, personal, real. No es solo el Dios de la Biblia, no es solo el Dios de otras personas, es tu Dios. Y cuando reconoces esto, todo cambia. La oración deja de ser una rutina y se convierte en conversación. La fe deja de ser una teoría y se vuelve la fuerza que te impulsa. La presencia de Dios deja de ser un concepto y se convierte en el lugar donde eliges habitar cada día. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para vivir bajo su abrigo? No como una idea pasajera, sino como una realidad permanente. ¿Estás dispuesto a dejar de aferrarte al miedo y soltarlo en las manos de aquel que todo lo puede? ¿Puedes confiar en que su amor es suficiente para sostenerte y guiarte? ¿Puedes recibir lo que Él ha preparado sin resistencia ni dudas? Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión que marcará tu vida, la decisión de vivir confiando, de soltar el miedo, de recibir con gratitud, de declarar con convicción, «Mi Dios, en ti confiaré». Cierra los ojos un momento y respira profundo. Imagina que todo lo que te preocupa, todo lo que te pesa, todo lo que intentas controlar, lo depositas en las manos de Dios. Y ahora imagina que Él, con su amor infinito, te cubre con su abrigo, asegurándote que no estás solo, que nunca lo estuviste y que nunca lo estarás. Hoy te invito a hacer de esta verdad tu refugio, a declarar con tu voz y con tu vida que Dios es tu castillo, tu esperanza y tu seguridad, y a caminar con la certeza de que, al vivir bajo su sombra, estás en el mejor lugar donde podrías estar. Al llegar al final de este recorrido, quiero que recuerdes que cada paso que diste para soltar tus cargas te acerca más a la libertad que Dios te ofrece. Sus promesas no son palabras vacías, son verdades que pueden sostenerte incluso en los días más oscuros. Hemos reflexionado sobre cómo Dios ve tu dolor, escucha tu clamor y responde incluso antes de que pidas ayuda. También hemos visto que su paz no depende de las circunstancias, sino de su carácter fiel y amoroso. Ahora es tu turno de tomar todo lo que has aprendido y vivirlo a diario. Permítete experimentar la transformación que ocurre cuando confías en el cuidado de Dios. Reconoce que tus cargas, por pesadas que sean, no son eternas y no te definen. Tu verdadera identidad está en Cristo, libre de miedos y ataduras, lista para abrazar una vida de propósito y plenitud. Mientras avanzas con esta nueva perspectiva, recuerda que no tienes que caminar solo. Dios va contigo. Y también te ha dado una comunidad que te sostendrá y con la cual puedes compartir tus desafíos. Vive cada día sabiendo que tus lágrimas no son ignoradas, sino guardadas en el corazón de un Padre que te ama sin límites. Suelta tus cargas y confía en que Él transformará cada una de ellas en una oportunidad para tu crecimiento y su gloria.
Adelante, sigue firme en esta libertad que ya es tuya.